benvingudes. Primer de tot us agraïm la vostra assistència en aquest acte, perquè avui és un dia molt significatiu per Podem Mataró. Avui presentem públicament aquest cercle. Voldríem agrair la presència del senyor Carles Jiménez Villarejo, el qual dona suport a aquest inici del viatge i que farem tots junts perquè tots junts podem. També ens acompanya a l'acte de presentació el senyor Carlos Rossetti, el comitè d'empresa de Mataró Bus, que estan per aquí baix, i Marc Jiménez i Montse Morón. Us deixo amb el company Marc Jiménez, portaveu i membre del Cercle Podem Mataró, antropòleg social i ciutadà de Mataró. Et dono la paraula, Marc. Hola, moltes gràcies a tothom per venir. Gràcies a les Esmandies per deixar-nos aquest espai. I abans de tot m'agradaria dedicar aquestes paraules a un company que ens va deixar aquest any, que és el Jordi Canal, un company de lluita, que també veí de Rocafonda, que això, un salut per ell i per tota la seva família. Bueno, querría empezar mis palabras con un texto de subcomandante Marcos, que seguro que a Jordi también le encantaría, que se llama Sueña el viejo Antonio. Sueña Antonio con que la tierra que trabaja le pertenece. Sueña que su sudor es pagado con justicia y verdad. Sueña que hay escuela para curar la ignorancia y medicina para espantar la muerte. Sueña que su casa se ilumina y su mesa se llena. Sueña que su tierra es libre y que es razón de su gente gobernar y gobernarse. Sueña que está en paz consigo mismo y con el mundo. Sueña que debe luchar por tener ese sueño. Sueña que debe haber muerte para que haya vida. Sueña Antonio y despierta. Ahora sabe qué hacer y ve a su mujer en cuclillas atizar el fogón. Oye a su hijo llorar. Mira al sol saludando al oriente y afila su machete mientras sonríe. Un viento se levanta y todo lo revuelve. Él se levanta y camina a encontrarse con otros. Algo le ha dicho que su deseo es deseo de muchos y va a buscarlos. Sueña el virrey. Sueña el virrey con que su tierra se agita por un viento terrible que todo lo levanta. Sueña con que lo que robó le es quitado. Sueña que su casa es destruida, que el reino que gobernó se derrumba. Sueña y no duerme. El virrey va donde a los señores feudales y estos le dicen que sueñan lo mismo. El virrey no descansa, va con sus médicos y entre todos dicen que eso es brujería india. Y entre todos deciden que solo con sangre se liberará de ese hechizo y el virrey manda matar y encarcelar y construye más cárceles y cuarteles y el sueño sigue desvelándolo. En este país todos sueñan. Ya llega la hora de despertar. Bueno, ante todo quiero decir que este texto hay que mirarlo en su contexto. Estamos hablando de pueblos latinoamericanos. Allá el machete es algo muy común que lleva todo el mundo por el campo, porque si no, no se podría caminar, ¿eh? Aquí, tranquilos que no vamos a afilar machetes, ¿eh? Eso que tengan claro todo el mundo. Pero la cuestión del contexto es importante, porque nosotros aquí en Europa estamos en un contexto que es un contexto colonial. Parece mentira, pero es que el texto no es ninguna broma. O sea, estamos como en América Latina, como en África, como en Asia, empezamos a tener lo mismo. Porque ¿qué es el colonialismo? El colonialismo estamos hablando que es cuando un grupo de gente hace o ejerce unas relaciones de dominio y explotación sobre otro grupo de gente. O sea, es decir, es la base del capitalismo. O sea, este grupo de gente decide las políticas sobre lo que es la base, sobre lo que es el pueblo. Y así es como funciona, para que haya ricos y pobres. Sin pobres no hay ricos, eso está clarísimo. Y en este país las políticas las deciden pues el Banco Central Europeo, Angela Merkel, o sea que son a los virreyes, a través de sus señores feudales que son el PP y el PSOE, básicamente. Ellos no existirían sin nosotros, o sea, estamos hablando sin los campesinos, sin los indígenas, sin los obreros, o sea, sin el pueblo. Y hay una serie de personas que a este sistema, bueno, les funciona bien. O sea, estamos hablando de personas tipo la familia Rockefeller, la familia Rothschild, Nicolás Bergruen, Mario Draghi, Angela Merkel, y todos se esconden tras una máscara que llaman los mercados, ¿no? Como cuando éramos pequeños y los padres nos dejaban algo y decían, no ha sido Papá Noel. Pues, señores, nos siguen tratando igual, nos siguen tratando como menores de edad. Entonces se siguen escondiendo tras una máscara y dicen que esto no va con nosotros, que no pensemos, que no nos preocupemos, que ellos pensarán por nosotros. El problema es que los menores nos acabamos haciendo adultos y los adultos se emancipan. Eso quiere decir adquirir responsabilidad y sobre todo tomar decisiones. Y nosotros queremos decidir.
Queremos decidir sobre nuestra sanidad, queremos decidir sobre nuestra vocación, nuestra economía, o sea, nuestro estado de bienestar, el buen vivir. Queremos vivir bien, eso es lo que queremos. ¿Que nos equivocaremos a la hora de tomar decisiones? Seguro. Pero serán nuestras equivocaciones, no la de ellos. Porque mientras ellos decidan y ellos se equivoquen, sus equivocaciones las pagamos nosotros. Y no tenemos por qué pagar por sus equivocaciones. O sea, es así de claro. ¿Cómo podemos solucionar todo esto? Mediante la democracia participativa. Una democracia asamblearia. O sea, Podemos en sí no es más que una herramienta. O sea, es una herramienta, o sea, somos partido, porque es la única forma que nos permite este sistema de poder presentarnos y poder hacer algo. Pero es una herramienta y además Podemos, yo me atrevo a decir así en plan utópico, que Podemos ha de tender a desaparecer. Tenemos que desaparecer porque en cuanto tengamos la participación directa, en cuanto consigamos ese objetivo, no harán falta partidos. O sea, todos podremos participar directamente de política y nadie tiene por qué tener un representante que elija por él. O sea, esa es la base, tomar las decisiones el pueblo, nosotros. Podemos es una herramienta, Podemos es democracia. Para ello debemos despertar, como ha hecho el viejo Antonio. Debemos despertar y luchar. O sea, tenemos que decir basta a los virreyes, basta a los señores feudales que se creen nuestros amos, porque el planeta, lo que es la madre tierra, no es su propiedad, es nuestra casa, es la casa de todos. Tenemos que vivir en libertad y no sometidos, con nuestras diferencias y diversidades, sin que ninguna diferencia ni ninguna diversidad sea más que la otra. Como dice el subcomandante Marcos, es necesario hacer un nuevo mundo. Un mundo donde quepan muchos mundos, donde quepan todos los mundos. Dejemos de soñar y despertemos. Juntos y juntas podemos. Moltes gràcies, Marc. A continuació l'acompanya Montse Morón, també és membre del Cercle i portaveu de Podem Mataró. Ella és també activista social i estudiant de treball social. Us adreçarà també les següents paraules. Tens la paraula, Montse. Bona tarda, companys, companyes. Mataró projecta comú de futur. El principal objectiu de Podem Mataró és aconseguir una ciutat de progrés sostenible que s'ha de reactivar socioeconòmicament. Per això, avui, en l'anunci oficial de Podem Mataró, ens volem comprometre amb els ciutadans i ciutadanes de Mataró en la lluita i defensa de la potenciació, divulgació i desenvolupament ecològic, social i econòmic positius per a les persones habitants d'aquesta ciutat. Adquirim el compromís social, oferint-nos a donar el nostre suport i recolzament a mercat de proximitat, en una cerca per activar el comerç proper i generar un preu just per als petits productors del territori. Una educació sostenible a l'abast de tothom, sanitat com dret universal i fonamental per a tots. Transport públic al servei de Mataró, que sigui ecològic, rentable, econòmic, integrat en una ciutat moderna i turística a favor de la ciutadania. Llancem un atac directe a la banca destructiva, discriminatòria, abusiva, que ha deixat d'estar al servei dels ciutadans per posar-se en mans i sota direcció de corruptes i delinqüents socials. Per contra, suport total i absolut a la banca ètica al servei de la societat. Ens comprometrem des del municipi a la creació activa de formes d'empreses alternatives i netes, en transparència, durada en el temps. Donarem el màxim suport al cooperativisme com a forma responsable de generació d'autotreball. Suport incondicional a les entitats socioculturals i de necessitats bàsiques, com Càritas, associacions de veïns, que, sense ànim de lucre, desenvolupen la seva activitat dins i fora de Mataró. També a les organitzacions ecologistes que plantegen la potenciació de mar com a font de riquesa i en perfecta convivència amb un turisme responsable i de qualitat, creant una relació d'harmonia entre el medi i la ciutat. Diguem prou a un model urbanístic especulatiu, destructiu i contaminant que beneficia només a una minoria, perjudicant a la resta de la població. Podem Mataró recolzarà sense por
a les entitats socials transparents que afavoreixin l'estat de benestar i treballin per a construir una millor ciutat. Practicarem una feroç defensa amb els drets fonamentals de l'ésser humà. Podem Mataró fa una aposta clara per la convivència digna i igualitària entre els diferents grups, ètnies, immigrants, persones amb discapacitats, amb malalties mentals, propiciant i facilitant la integració social i vetllant per la seva preservació dels drets fonamentals de l'ésser humà recollits a l'ONU. Podem Mataró es compromet en les persones grans, en la cerca d'una millor i major qualitat de vida, promovent i creant ocupació social al servei d'aquest sector de la població que bé es mereixen aquest bon tracte després de tota una vida de treball i esforç. Podem Mataró defensarà a les famílies mataronines víctimes de la desigualtat social, l'atur i abocades a l'exclusió social. S'uneix a la lluita de les PAS contra el desnonament, donant el suport i reconeixement que requereixin. Podem Mataró insta a tots els mataronins i mataronines al compromís i la lluita social i l'empoderament ciutadà constant i continuat en contra de les injustícies i les desigualtats socials. Sí que es pot, companys! Moltes gràcies, Montse. Ara passaríem amb la intervenció del comitè d'empresa Mataró Bus, que ells es faran algunes explicacions del que s'està vivint aquí amb el transport a Mataró. Ells són l'Ernest, el José Antonio, podeu aplaudir-los, si voleu, i en Pedro. Us parlarà en representació de tots ells l'Ernest Carretero. Deixo la paraula, Ernest. Bé, bona tarda. Gràcies, en primer lloc, per convidar-nos en aquest acte. Després, encoratjar-vos i animar-vos a que lluiteu perquè l'administració faci una aposta clara per al transport públic i per als serveis públics. Això és bàsic, és importantíssim. Què vol dir al nostre entendre un transport públic de qualitat? Què és el que volem? Ni més ni menys que un servei d'autobusos que sigui útil a les persones, als ciutadans. Sobretot que sigui útil, és la paraula més important, útil. El que no pot ser és com funciona ara, que és que tu arribis a una parada perquè vols agafar l'autobús i resulta que hi ha una freqüència de pas de 20 minuts, 25 minuts. Això no ho fa útil als ciutadans. Tu si arribes a la parada i acaba de passar l'autobús i veus que al proper li falten 20 minuts per arribar, dius, no, jo me'n vaig a peu o me'n vaig en cotxe. No, hem d'anar a buscar una freqüència de pas de 10 minuts, que ho faci útil, d'acord? Perquè si tu no agafes aquell autobús aquell dia, la propera vegada ja tampoc ja ni plantejaràs d'agafar l'autobús, perquè dius, no, l'autobús no m'és útil. Vull dir, hem de lluitar per una bona freqüència de pas. Que els trajectes siguin directes, que siguin ràpids, directes, que no es converteixi en un bus turístic, que no diguis, hosti, per anar de l'estació al parque he de donar una volta per anar per no sé on. No. Anem a veure què necessiten els ciutadans i fer aquests trajectes més directes. Que siguin còmodes, que siguin segurs, que siguin sostenibles, que estiguin adaptats a la gent amb mobilitat reduïda, que siguin útils als ciutadans, d'acord? Bé, tot això és el que demanem a nosaltres a l'administració i us encoratgem a que lluiteu per treballar cap aquí, no? Que s'afavoreixi el servei públic, que la ciutat estigui preparada perquè el servei públic pugui funcionar bé, perquè el transport públic pugui funcionar bé. L'objectiu ha de ser que la primera opció per al ciutadà, quan ha de fer un desplaçament per Mataró, que pensi, jo he de fer un desplaçament, la primera opció que tingui sigui a l'autobús. Això seria fantàstic, perquè aconseguiríem una ciutat molt més amable, una ciutat més ecològica i amb més qualitat de vida. Hem de mirar de lluitar cap aquí i insistir cap a l'administració que lluiti cap aquí. També des del comitè d'empresa demanem una estació d'autobusos. Una estació d'autobusos al centre de Mataró. No vas a fores, amb un polígon que... No. Una estació d'autobusos. Totes les ciutats mitjanes del nostre país tenen una estació d'autobusos. Per fer interurbà, per... Bé,
Això ho necessitem, això Mataró no ho té, això no va passar de les 3 al parc, no, hi ha un guirigall, no, una estació d'autobusos. Bé, ja quasi per acabar, fa temps un polític de l'administració local em va dir: mira, Ernest, això dels autobusos és una cosa de vells i de pobres. Hòstia, no, hem de canviar aquesta mentalitat i hem de canviar entre tots, però que per canviar-la hem de fer el primer que he dit, que l'autobús sigui útil per al ciutadà. I si és útil, tots hi sortirem guanyant. Res més, no em queda res més que encoratjar-vos a seguir lluitant. Moltes gràcies per haver-nos convidat i ens tindreu al vostre costat per al que calgui. Gràcies. Moltes gràcies, companys del comitè. Ara seria el torn de la taula al senyor Carlos Rossetti. Ell és activista social, forma part de la coordinadora del 22M i del Cercle Podem Barcelona. Militant de les esquerres i lluitador social compromès. Tens la paraula. Bueno, buenas tardes compañeras, compañeras. Antes que nada, agradecer al Círculo Podemos de Mataró de invitarnos a este acto y también agradecer la presencia vuestra aquí. Sin ustedes este acto no tendría valor, sería una discusión entre 4, entre 5, entre 10 y en este debate es donde la presencia vuestra es importante, por eso yo creo que hay que saludarla. Y también la lucha de los compañeros de buses aquí de Mataró. Nosotros de Podemos apostamos siempre por lo público, pero no solamente por el transporte público. Apostamos por una sanidad pública para todo el mundo. Apostamos por una educación pública. Apostamos por un parque de viviendas público y apostamos por un salario mínimo, que es el que tienen los parlamentarios europeos, que es el que tienen que tener todos los trabajadores y los trabajadores aquí en España. Es decir, y no la miseria que se está pagando ahora y la explotación que se está haciendo apoyándose en la crisis. Nosotros apoyamos eso, apostamos por lo público, porque lo público es lo que está controlado. Es decir, lo público es lo que exige control y participación y sobre todo lo público es lo que está al servicio de la gente y eso es por lo que tenemos que luchar. Pero a mí también me preocupan otras cosas y me preocupan que en este momento, mientras nosotros estamos reunidos aquí, el ejército israelí está bombardeando Palestina y está asesinando niños, mujeres y hombres. Y yo me pregunto, ¿qué pensarán esos niños palestinos? ¿Qué pensarán esos jóvenes que no tienen futuro? Pensarán, qué desgracia haber nacido al lado de Israel. Qué desgracia haber nacido al lado de una potencia militar que solamente se preocupa de aplastar todo intento de organización, todo intento de participación en Palestina. Yo creo que esta guerra, esta masacre que están haciendo va a tener su repercusión. Como tuvo en España la repercusión de la primavera árabe. Ustedes se acuerdan las movilizaciones en Egipto y Túnez que parecían muy lejanas. E inmediatamente después vino el 15M. Y vino la lucha de los jóvenes, vino la participación de los jóvenes. Y Podemos viene de esas luchas. Podemos viene del 15M, viene de las mareas, viene de la lucha de astilleros, de los mineros, viene la lucha de las compañías del carbón, viene la lucha de las mareas, de la marea en defensa de la sanidad, en defensa de la educación, viene también de la paz, de la lucha contra los desahucios. De ahí viene Podemos. Es decir, esas son nuestras raíces y nosotros nos debemos a ellas. Es decir, por eso, cuando en este momento, cuando se está viendo el crecimiento que hay de Podemos, no es solo un crecimiento nuestro, es el crecimiento de la gente que está decidida a participar, el crecimiento de la gente que está decidida a intervenir, ¿no es cierto?, y a no dejarse en manos de otros, es decir, cosas que son importantes, es decir, como es la vivienda, como es la sanidad, como es el transporte público, es decir, como es la educación. La gente ya está
luchando, es decir, por reconquistar sus derechos. Y sobre todo, es decir, está luchando, es decir, por enfrentar toda una serie de medidas, toda una serie de políticas que están llevando de la Unión Europea. Políticas que se instrumentan a través de la banca, a través de la deuda, que está directamente lastrando toda la economía y todo el crecimiento aquí, y que está obligando al cierre de empresas, y no solamente en España, sino también lo está obligando en Italia, en Grecia, en Portugal, en Irlanda, en todos lados. La banca alemana ya no manda más los tanques, no necesita los tanques, ahora manda los bancos y ataca con la deuda. Por eso, desde la Marcha de la Dignidad, desde la marcha del 22M, hemos querido hacer frente a esas políticas. Y hemos planteado un programa de mínimos, pero además la lucha contra la deuda, que es el enemigo fundamental, que se está comiendo 100 millones de euros por día que se van en deuda, mientras esos 100 millones tendrían que ser dedicados a crear fuentes de trabajo, a construir escuelas, a construir hospitales, a mantener todo el servicio público y sobre todo a construir viviendas sociales. Es decir, y eso es lo que nosotros defendemos, es decir, esos espacios unitarios como el de la marcha, donde se expresan todas las reivindicaciones, donde está la reivindicación de los jóvenes, la lucha de la mujer en defensa de sus derechos, la lucha de los desahuciados, la lucha de los inmigrantes. Es decir, que siempre han sido aquí de segunda categoría, han sido los que no han tenido derechos. Y ahora hay una campaña muy importante que también en Mataró está, de papeles sin contrato, donde a los inmigrantes se les exige un contrato de 8 horas por un año para darle papeles. Nadie lo tiene, ni un catalán ni un español tienen ese contrato. ¿Cómo va a tenerlo un inmigrante? Yo los llamo, compañeros, a sumarse también a esa lucha y a sumarse a la lucha y a sumarse a estos espacios unitarios. Es decir, a esta marcha de Madrid, que fue muy importante, porque nosotros analizamos que después de la marcha de Madrid vinieron las elecciones, y en las elecciones vino el tsunami que fue Podemos. Es decir, un tsunami que está creciendo, que está aumentando, es decir, que está barriendo con la casta, está barriendo con los privilegios y además, sobre todo, crece y que es un tsunami que ha venido para quedarse, porque responde a la gente, porque responde a la necesidad de la gente, porque responde a las luchas y porque nace de las luchas. Y eso es lo que nosotros estamos defendiendo. Por eso, yo siempre cuando me refiero y analizo Podemos, me recuerda mucho a una poesía de La Bordeta, que se llamaba Regreso a la casa, que dice, volveré a la casa de mi padre y abriré las ventanas para que entre el viento y barra las alcobas. Dice, y barra de ratas campesinas las alcobas, de la casta que ha infectado España. Y además de barrer eso, ¿no es cierto?, cuando esté todo barrido, voy a llamar a los compañeros para terminar la obra. Nosotros, desde Podemos, llamamos a todos los compañeros a acompañarnos a terminar esta obra que han empezado los trabajadores y trabajadoras, que han empezado la lucha de los mineros, que han empezado la lucha de los campesinos de Andalucía y de Extremadura, y que han empezado los trabajadores de punta a punta del Estado español, de Cataluña y de todas las comunidades. Y los llamamos también a incorporarse a esta lucha en forma diligente, en forma responsable, a defender este programa y sobre todo a defender la dignidad. Porque lo que nos muestran los palestinos es que a pesar de los bombardeos, a pesar de los masacres, se levantan, porque ellos no están defendiendo solamente su tierra, ellos están defendiendo la dignidad de la humanidad. Moltes gràcies, Carlos Rossetti. I per concluir la taula, el nostre convidat, el senyor Carlos Jiménez Villarejo, que ell és actual diputat del Parlament Europeu per Podemos, jurista, exfiscal anticorrupció de l'Audiència de Barcelona. En el 2010 va rebre la insígnia de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, que s'atorga
a qui ha prestat serveis destacats a Catalunya. Ara us parlarà de la directriu Villarejo i de l'anticorrupció. Tens la paraula. Buenas tardes. La verdad es que a mí siempre me produce emoción ver a tantas personas como estáis hoy aquí, hombres y mujeres, posiblemente niños o jóvenes, reunidos en torno a este proyecto que significa, este proyecto sociopolítico, porque es mucho más amplio que lo político, que significa Podemos, y que hoy celebra su constitución o su estabilización definitiva en el ámbito de esta ciudad tan importante de Cataluña como es Mataró. Por tanto, me produce emoción veros tan cerca, veros tan atentos, y yo siempre tiendo a pensar que lo que yo diga no va a ser nada nuevo en relación a lo que ya se viene diciendo desde hace mucho tiempo por todos los dirigentes de Podemos y particularmente por su máximo dirigente, que es Pablo Iglesias, pero siempre hay que añadir algo y sobre todo explicar algo desde la cercanía. Significa estar con vosotros como si estuviéramos en torno a una mesa de camilla, o en el sentido tradicional de la palabra, o en una reunión familiar, que es el tono que yo le quiero dar a lo que hacemos hoy aquí. Yo quiero agradeceros a todos, especialmente a Monse, que es con la que he mantenido una relación epistolar a través del correo electrónico estos días, mi relación con vosotros y con Podem Mataró. Por tanto, muchas gracias, Monse, por la invitación y por la gratificación que significa que hayáis asistido tantos y tantas a este acto, porque significa un respaldo a ese proyecto político que hoy está conmoviendo, realmente está conmoviendo los cimientos de la política española, está conmoviendo España. No hay más que ver lo nerviosos que están todos los dirigentes políticos de los partidos mayoritarios, particularmente el Partido Popular, que podría decirse que está en el extremo de nuestras posiciones, pero no obstante, hasta ellos están nerviosos. Pero lo cual quiere decir que la conmoción que ha producido el resultado del 25 de mayo de 1.250.000 votos no es fruto de una casualidad. Yo creo que es un fruto de una conciencia ciudadana muy valiosa, muy crítica, mirando al futuro, que, como decía bien Carlos, no sé si han visto mis compañeros también, viene para quedarse, para instalarse y para empezar a tomar las instituciones locales, provinciales, autonómicas y estatales, las que hagan falta, porque necesitamos otro Estado, necesitamos otro país, necesitamos otra sociedad, y otras gentes para construir un modelo más justo y más equitativo, como al que se refería muy bien Monse en su intervención, y por supuesto Carlos y los que me han precedido en el uso de la palabra. Yo quería expresar ese agradecimiento como primera parte de mi brevísima primera intervención, porque creo que es lo más importante. Y yo lo que quiero decir es que cuando hablamos de cambios sustanciales en el modelo de Estado y modelo de sociedad que vivimos, es porque realmente estamos siendo hace mucho tiempo traicionados. Y esto es el mensaje que hay que transmitir a la ciudadanía, incluso a aquella que a lo mejor no nos quiere oír, o que no nos quiere oír, o no viene a oírnos porque no sabe que estamos aquí o no se ha enterado a través de los mecanismos tradicionales de información que hoy funcionan. Pero realmente hace tiempo que estamos traicionados por los grandes partidos, por supuesto por el Partido Socialista Obrero Español, por supuesto por el Partido Popular y, por tanto, por los partidos que correspondientemente tienen aquí el Gobierno de Cataluña, como es Convergencia Democrática de Cataluña y Unión Democrática de Cataluña. Y en ese sentido hay que colocar las cosas en su sitio y decir las cosas como son, porque si no, no se entiende nada de lo que está ocurriendo desde el momento en que se irrumpe Podemos el 25 de mayo en la sociedad española con la fuerza que ha desplegado. Y yo soy una coincidencia en ese sentido, puesto que estaba en las listas elegidas, como sabéis, por vía de internet a través de miles de ciudadanos. Exactamente fueron 33.000 ciudadanos los que votaron las listas de Podemos online. Por tanto, fueron una cosa insólita, sin precedentes en Europa, posiblemente en el mundo, que haya 33.156 personas que hubieran votado en las candidaturas abiertas que se celebraron online de Podemos, que hayan votado a los 54 diputados que finalmente ocuparon la lista
que fue a las elecciones, que el número previsto de escaños para el Estado español, yo pienso que eso ya fue un éxito extraordinario. Pero si pensamos que después, cuando se ha constituido en Podemos esa especie de ejecutiva provisional para organizar gran asamblea constituyente de otoño, que va a ser el punto de partida definitivo de Podemos como organización política, es que participaron en esa votación de esa directiva provisional que está constituida ahora, votaron 55.000 personas. Es decir, que no habían pasado ni un mes y medio de las 33.000 personas y ya habían votado 55.000 personas en otra votación posterior. Y como sabéis perfectamente, estos días, cuando se están recaudando fondos para hacer frente a las acusaciones brutales que se están haciendo contra los directivos de Podemos y por tanto contra mí, puesto que como eurodiputado ya me considero directivo de Podemos, de nuestra relación con ETA y de nuestra colaboración con ETA o de no se sabe qué, realmente inmediatamente se han recogido firmas, mejor no se han recogido firmas, se han recogido también fondos en pocos minutos o en poco espacio de tiempo, muy superior a la cantidad necesaria para poder personarse ante los tribunales y perseguir mediante una querella a quienes se han hecho estas acusaciones. Y yo, como se ha dicho por personajes públicos que todos conocéis y que no deberían estar ni en la escena política ni en la escena pública, deberían estar en silencio en sus casas, que es donde mejor deberían estar, porque no merecen el calificativo ni de políticos, ni de ciudadanos, ni de nada. El decir que Podemos está con ETA me parece una de las más graves ofensas que se puede hacer a cualquier organización y sobre todo a las personas que integramos esa organización, porque realmente significa achacarnos algo que es absolutamente repudiable, como es el terrorismo, el asesinato, la extorsión, etcétera, etcétera, y todo el cúmulo de delitos, en definitiva, que ETA ha cometido a lo largo de los últimos 40 años. Por tanto, me parece que para todos, a mí en particular, en la medida que he visto tirado en los suelos con disparos en la cabeza a dos compañeros fiscales hace ya algunos años, que eran íntimos amigos míos, por cierto, y algunos de ellos trabajaron conmigo en Barcelona como fiscales, realmente me produce una repulsa absoluta. Por eso me parece que tenemos que reaccionar y responder como estamos respondiendo, que es mediante el ejercicio de acciones legales, con independencia de lo que la justicia haga, que ya veremos lo que haga, pero es igual, hay que hacerlo y estamos haciéndolo, y lo seguiremos haciendo cada vez que haga falta, pero hay límites que no se pueden traspasar por respeto a la dignidad humana de todos los que componemos, los que estamos aquí arriba, ahí abajo y en todas partes de Podem o de Podemos, de Cataluña, de Mataró y de España. Dicho esto, yo quería decir, yo, como sabéis, soy eurodiputado, he tomado posesión de mi condición de eurodiputado el día 1 de julio, no voy a estar mucho tiempo en el Parlamento Europeo, ya lo he dicho y lo dijo el propio Pablo Iglesias el día que se presentaron los resultados electorales en Madrid, por razones derivadas de mi edad y de circunstancias familiares, etcétera, y personales, pero hay algo que sí me ha chocado desde el principio, y es que cuando fui elegido, lo primero que hice fue leerme los tratados de la Unión Europea, porque creo que es lo que tiene que hacer una persona que es elegida para un cargo en el Parlamento Europeo. Y me di cuenta hasta qué punto, no ya de lo que hablaré luego, que será del Estado español, que es mucho más grave, sino del Parlamento Europeo y de sus tratados y de sus normas y de todo el conjunto de normas jurídicas que presiden estas instituciones europeas, donde prácticamente, como he dicho y he escrito muchas veces, ha traicionado los principios que inspiraron la constitución de esa primitiva comunidad europea del carbón y del acero, de los años de la posguerra inmediata al fin de la Guerra Mundial y la derrota del nazismo, y han convertido a Europa en una plataforma del capital, del mercado y del libre mercado para hacer lo que ha explicado muy bien Carlos, el aplastamiento de los derechos sociales particularmente, pero en general de todos los derechos de los ciudadanos europeos de los 28 creo que son, estados de la Unión. 28. Por tanto, yo creo que lo primero que hay que hacer es denunciar que la Unión Europea no es lo que fue, y la Unión Europea está traicionando día tras día afirmaciones que están en sus principios inspiradores. Lo voy a leer algunos de ellos porque son patentes y luego lo demostraré con ejemplos significativos. Cuando la Unión Europea habla
del respeto a los derechos humanos de las minorías, ¿en qué están pensando? Hablaba Carlos de los inmigrantes. Cuando habla de la economía social de mercado, ¿de qué economía están pensando? Porque la economía social quiere decir que no predomina el mercado y la lógica del beneficio, sino que hay otros elementos que contrapesan ese poder de la economía del mercado, que en definitiva es el capitalismo. ¿En qué consiste el pleno empleo y el progreso social cuando en España hay 6 millones de parados? Está en los tratados de la Unión Europea. El pleno empleo es mentira, es mentira. ¿En qué consiste la igualdad de los ciudadanos? Ya se ha explicado aquí muy bien hoy y se seguirá explicando todos los días que haga falta. No hay igualdad, hay desigualdad y cada vez más creciente en Cataluña, en España, en Europa y particularmente en los estados del sur. Portugal, España, Italia y Grecia. Por tanto, cuando hablan de igualdad, que digan lo que quieren decir, porque están mintiendo, nos están traicionando. Y finalmente habla de algo que ya suena a irrisión de los ciudadanos, que yo creo que ocurre en la clase política con frecuencia, sobre todo en España. Cuando hablan de hay que erradicar la pobreza, es lo que dicen, y combatir la exclusión social. Creo que me da la impresión de que Monse, algo de lo que ha dicho, tiene mucho que ver con esto. Pero es que está en los tratados, está en los principios inspiradores de la Unión Europea, artículo 1 o artículo 2 de la Unión Europea. La erradicación de la pobreza. Pero si, como veremos ahora, la pobreza está cada vez más galopando en nuestra España, en nuestra Cataluña, y la desigualdad social es cada vez, la brecha es mayor entre los pobres y los ricos. Entonces yo pienso que ante esto, yo creo que hay que denunciar a la Unión Europea, y es lo que estamos haciendo poco a poco, naturalmente, porque llevamos unos días, pero es lo que está haciendo Podemos en el Parlamento Europeo, ciertamente no solos, sino arropados con el grupo de los que se llama la Izquierda Europea, que son 52 diputados, entre los cuales están los comunistas portugueses, los comunistas italianos, el grupo Syriza de Grecia, los comunistas alemanes, los comunistas franceses y otros grupos, diversos grupos que no sabría ahora recordar, porque todos tienen unas denominaciones correspondientes a sus países de origen que no recuerdo. 52 diputados, pero 52 diputados con la cabeza alta y limpia, porque nadie está ni mezclado ni ensuciado con la corrupción, que yo creo que uno de los grandes claves del deterioro profundo que hay en España y en Europa. Y la prueba es que acabamos de ver cómo unos parlamentarios europeos tienen un fondo de pensiones financiado en parte privada y en parte pública por una SICAV, que es una sociedad que sirve para invertir capital a unos bajísimos intereses en Luxemburgo, que es un paraíso fiscal, como todo el mundo sabe. Y esto ocurre y ha dimitido un político español, el resto es que parece que no se dan ni por aludidos, lo cual demuestra la inmoralidad y la falta de ética pública que tiene la clase política española en su conjunto. Esto realmente apena y al mismo tiempo, pero explica las cosas. Yo quería decir unas cuantas cosas. Una, en primer lugar, que estamos ante un auténtico desafío en una sociedad de clases como es esta. Yo me niego a abandonar ese lenguaje marxista que yo creo que sigue plenamente vigente. Podremos no hablar quizás de clase obrera, porque el obrero como proletario ha cambiado de contenido y ha cambiado de significación en la sociedad postindustrial en la que estamos y tecnológica, pero es evidente que hay una sociedad de clases. Y yo recuerdo aquella frase famosa de Engels, cuando hablaba de la sociedad fabulosamente rica y la sociedad fabulosamente pobre. Lo decía a final del 19, y yo creo que acertaba de lleno, porque es lo que está ocurriendo en Europa y naturalmente en España y por supuesto en Cataluña. Por tanto, me parece que hoy estamos ante una auténtica crisis de igualdad social, por supuesto, de igualdad económica, de igualdad de derechos, etc. Voy a poner algunos brevísimos ejemplos porque me parece que son muy ilustrativos. Hay una cosa que he escrito que yo llamo el desafío de los ricos, porque realmente estamos a un desafío de los ricos. Es más, hay un dirigente económico de los más importantes del mundo, que es una de las tercera o cuarta fortuna del mundo, que refiriéndose a esto de la guerra de clases que parece abandonado por los partidos llamados de izquierdas, desde luego no por nosotros, por Podemos y Podem, hablaba con rotundidad y con ese aire autoritario y desafiante que tienen los ricos y los poderosos en todas partes. Y decía, era Warren Buffett,
y decía, claro que hay guerra de clases. Nosotros somos los ricos, estamos dando la guerra y además la estamos ganando. Eso fue lo que dijo Warren Buffett, con absoluto acierto, porque además es francamente lo que está ocurriendo a consecuencia del poder omnímodo que tienen. Pero además de esto, hay algún dato que yo lo dibujo como ejemplificación de lo que acabo de decir. ¿Cómo puede ser que vivamos en una sociedad constituida económicamente? Ya sabemos que estamos bajo el capitalismo, además el capitalismo más depravador y salvaje que ha habido nunca, el capitalismo que depende de los mercados financieros, de los paraísos fiscales, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede ser que el año 2013, datos oficiales, los 30 consejeros mejor retribuidos de las grandes empresas españolas del IBEX 35, las empresas cotizadas en bolsa, ganaran cada uno de media 4,25 millones de euros anuales, cada uno? Lo cual quiere decir que algunos que ganaban 5, 6 o 7 millones de euros anuales, mientras que otros pobrecitos ganaban 2 o 3 millones de euros anuales. Eso es así, pero si nos extendiéramos en estos datos, que no me voy a extender, llegaríamos a conclusiones realmente que dibujan una sociedad perfectamente perfilada, asentada, donde los ricos dominan y al mismo tiempo, como hace Buffett con acierto, desafía al mundo en que vive, porque puede hacerlo porque están ganando la guerra. Evidentemente que la están ganando. Y ante eso es ante lo que hay que reaccionar y ante lo que hay que hacer frente. ¿Y cuáles son los cómplices de los ricos? ¿Cuáles son los cómplices de los ricos? Los corruptos. Las clases políticas que se han instalado en el poder para hacerse ricos. Se han instalado en el poder para enriquecerse a sí mismos, a su partido, a sus amigos y a todo el corifeo que tienen de personas que le alaban sin ningún tipo de perturbación. Y yo recuerdo que la primera vez que hablé, como todavía no era parte de Podemos, porque era un acto que hicimos en Madrid, exactamente con Pablo Iglesias, pero eran muchos los asistentes, yo diría que como ahora aquí, o quizás menos entonces, yo dije algo que ligaba a la política y la corrupción. ¿Qué hace un político que, si no sé si recuerdo si es de aquí, Josep Borrell, ¿no es de por aquí? ¿Es de aquí? Y fue presidente del Parlamento Europeo, por cierto, por tanto, algo tiene que ver con ese Parlamento Europeo que yo acabo de denunciar, y por tanto es también traidor de todo eso. ¿Y qué hace de consejero en la sociedad constructora de las más poderosas del mundo, que se llama Abengoa, S.A., y donde dicen que gana, naturalmente, muchos miles de euros? ¿Qué hace allí? ¿Y por qué se consiente que esto ocurra? ¿Y por qué no se les exige que dimitan él y todos los demás políticos del PP, del PSOE y de todos los partidos estos que están ocupando cargos en empresas privadas después de haberse beneficiado ampliamente de su paso por la política, que han hecho algunos con algún pequeño detalle favorable y la mayoría al servicio del capital? Y yo creo que es grave lo que está ocurriendo, y es muy grave porque además esto está ligado a ese fenómeno al que se refería mis presentantes, que era la corrupción. Yo pienso una cosa que me parece que es verdad. Es decir, tenemos derecho a plantear un desafío ante los ricos para recuperar nuestros derechos, recuperar nuestra soberanía y recuperar nuestra democracia. Porque yo pienso que los derechos, la soberanía y la democracia está secuestrada en España y en Europa, pero particularmente en España y por supuesto en Cataluña también, por las clases políticas dominantes. Está secuestrada y lo vemos todos los días. Es decir, hoy, mañana cierran miles de camas en todos los hospitales de Cataluña. Mañana, pasado, harán lo que les dé la gana en las listas de espera de las operaciones o intervenciones quirúrgicas más delicadas y más graves que tienen los pacientes de Cataluña. Y lo harán, y lo harán. Y yo pienso que en otro ámbito distinto completamente están haciendo igual con el ámbito educativo, como decía Carlos, con acierto total. Están privándonos de derechos. Hoy anunciaban los medios que han enviado finalmente al gobierno la Ley de Seguridad Ciudadana. Yo, francamente, me da pánico pensar que esa ley puede un día entrar en vigor, porque es una ley que es una aberración completa, que significa la anulación de los derechos ciudadanos de reunión y manifestación, y significa
que prácticamente el ciudadano no puede moverse por la calle sin la amenaza de ser sancionado por algo, porque incluso hay una infracción que se llama entorpecer la circulación peatonal, y no exagero. Entorpecer la circulación peatonal. Eso es una infracción contra la seguridad ciudadana en España, o va a serlo el día que se apruebe. Pero tenemos momentos previos. La Ley de Seguridad Privada, que hoy está vigente ya en España y en Cataluña, por tanto, y que se aprobó con el apoyo muy entusiasta, por cierto, según resulta en los debates parlamentarios de los diputados de CiU, la Ley de Seguridad Privada que convierte a los guardas jurados en policías, que pueden detener a los delincuentes, concepto que por otra parte me resulta siempre extraño, porque el concepto de delincuente ligado a la detención nunca no está ni en las leyes españolas que llevamos aplicando hace más de un siglo. Pero bueno, esta novedad. Y es introducir a los consejos de administración de las empresas privadas que están vinculadas a una parte de la clase política española a la dirección de las políticas de seguridad pública, lo cual me parece un auténtico desfalco de lo que significa la seguridad pública en un Estado democrático, el colocar prácticamente bajo el control de los consejos de administración de las empresas de seguridad privada a algo tan sagrado como es los derechos de los ciudadanos, derechos de reunión, manifestación, libertad de expresión, etc. Por tanto, todo eso no es que va a ocurrir, eso ya está ocurriendo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta en el quehacer cotidiano, pero ya está ocurriendo, ya está haciéndose así. Es decir, hay una equivalencia entre guarda jurado, agentes de la autoridad. Antes eran solamente los policías, las fuerzas de seguridad que se llamaban, aquí los Mossos d'Esquadra, etc. Ahora ya no. Ahora habrá una uniformidad y todos serán policías, porque vamos a un Estado absolutamente policial, en el que cualquier agente con un pequeño uniforme ya tiene facultad para detenerte. Por tanto, estamos en el proceso hacia un deslizamiento de un Estado policial, que la Ley de Seguridad Ciudadana va a terminar de cerrar el círculo cuando se apruebe, que será cuando ellos quieran, porque con las mayorías absolutas que tienen, y a veces con el apoyo de CiU también, ¿por qué no?, pues llegarán a dominar totalmente el sistema. Dicho esto, yo quería decir que en este contexto de secuestro de derechos hay algo que se nos olvida, y yo creo que la ciudadanía debía recordar para reprochárselo a los políticos cada vez que hablan, porque cada vez que hablan mienten más y desafían más a la conciencia ciudadana. Es decir, hay un mandato constitucional en el artículo 9 de la Constitución que dice que los poderes públicos están obligados a remover los obstáculos, la expresión que emplea, para garantizar que la igualdad y la libertad de los ciudadanos sea efectiva, o sea, sea real y efectiva. Es lo que dice la Constitución, denostada por algunos, pero que yo respeto. Bueno, pues yo creo que si hay alguien que está incumpliendo abiertamente la Constitución, abiertamente, por tanto la está traicionando, la está vulnerando, la está deshaciendo, más allá de que pida o no su reforma, ya la han destruido, ya la han destruido. Si un mandato que es el artículo 9 de la Constitución, que son los principios rectores de un Estado democrático, social y de derecho, que se decía que era el Estado español, y que evidentemente cada vez lo es menos, ya prácticamente no es nada de todo eso, ¿cómo puede seguir diciéndose, pero si no remueven los obstáculos? No es que no remuevan los obstáculos, es que están poniendo cada vez más obstáculos para que los ciudadanos sean iguales, con lo cual están haciendo lo contrario de lo que manda la Constitución, pero directa y abiertamente. Por tanto, son unos traidores a la Constitución y unos traidores a los principios democráticos y unos traidores, por tanto, a los principios que inspiran una sociedad democrática justa e igualitaria. Esto es lo que son, traidores. Y ante esa traición fundamental, Podemos estar aquí para denunciar esa situación y profundizar en las causas de esa situación. Yo creo que hay causas que son muy significativas y muy importantes. Una de ellas es el incremento de la pobreza. Todo el mundo sabe, y hay estadísticas que lo prueban, desde el Comité Español de la UNICEF hasta la organización, creo que es internacional, de Save the Children, hasta cualquier organización, hasta Cáritas de Barcelona, dan noticia concreta del nivel de aumento de la pobreza en Cataluña, en España, en Europa, y sobre todo en los países del sur de Europa, hasta niveles realmente insoportables de aguantar. Concretamente, incluso la situación llega a tal nivel que cuando el gobierno del Partido Popular aprueba en octubre de 2013 un plan que llama Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Gobierno,
reconoce que en España hay 2,2 millones de menores a los que están afectados por la pobreza infantil. 2,2 millones. Hoy son muchos más, sin duda alguna. Pero ese es el dato que daba el propio gobierno del Partido Popular. Por lo tanto, ¿qué será la realidad? Que ellos naturalmente ocultan sistemáticamente, porque mienten de forma sistemática y sistémica, diría yo, ante la opinión pública y ante la ciudadanía. Pero además de esto, yo quería añadir algo. La pobreza no la vemos a lo mejor por la calle, no la vemos no la cruzamos por las vías que circulamos habitualmente, pero la pobreza está ahí y está en hogares que tienen a toda la familia en paro, hogares donde malviven con a lo mejor una familia entera con unos decenas de euros o con unos pocos euros, etc. Y yo me voy a permitir recordarles a ustedes un texto precioso de una gran pensadora alemana que analizó mejor que nadie el fenómeno del totalitarismo nazi en Alemania, que era Hannah Arendt, que decía esto de la pobreza. Lo digo porque es bueno recordarlo para saber quiénes nos guían en nuestro análisis de la realidad con la que hay que luchar día a día y sin desmayo ni desánimo alguno. Decía Hannah Arendt, la pobreza es algo más que carencia. Es un estado de constante indigencia y miseria extrema, cuya ignominia consiste en su poder deshumanizante. La pobreza es abyecta, debido a que coloca a los hombres bajo el imperio absoluto de sus cuerpos, esto es, bajo el dictado absoluto de su necesidad. Esto lo decía Hannah Arendt hace ya muchos años. Sigue siendo absolutamente real y absolutamente aplicable a una parte importante de la población de Cataluña y de España ante la indiferencia de los poderes públicos, lo cual es gravísimo. Dicho esto, yo quería, siguiendo en este camino que he planteado sobre los ricos y todo esto, decir algo que decía un famoso escritor, lúcido en sus palabras, analista de la realidad a nivel ya mundial, podríamos llamar, de la desigualdad existente, que era Bauman. Escribió un libro muy bonito que se llama La riqueza de algunos puede beneficiar a todos. Recomiendo la lectura, es un libro breve de lectura, pero es un libro apasionante. En ese libro él afirma lo siguiente, lo cual ya es suficiente para acabar con esta etapa de mi intervención. La riqueza total de las 1000 personas más acaudaladas del mundo duplica la de los 2.500 millones de personas más pobres del mundo. Eso es para que nos levantáramos todos, no los que estamos aquí, todo Mataró, todo Cataluña y toda España, y nos fuéramos a ocupar los palacios de los que están gobernando, la Zarzuela, la Moncloa, etcétera, etcétera, y aquí el Palau de la Generalitat. Pero no lo haremos hoy por hoy, a lo mejor un día lo hacemos, no lo sé. Yo quiero añadir algo que me parece muy importante, y es que mientras tengamos ciudadanos pobres no habrá democracia, porque los ciudadanos empobrecidos no participan, los ciudadanos empobrecidos se automarginan, los ciudadanos empobrecidos prácticamente quedan arrumbados por el resto de la sociedad. Por tanto, que tengamos cuidado con esta realidad social, porque no favorece el progreso hacia un modelo de cambio profundo y revolucionario, diría yo, de la sociedad como el que propone Podemos en sus diferentes propuestas. Por tanto, dicho esto, yo quería hacer algunas consideraciones que me parecen también necesarias. Estoy en el Parlamento Europeo, soy de eurodiputado durante un periodo temporal, ya lo he dicho públicamente, tampoco oculto nada, pero el Parlamento Europeo es una especie de, a mí me suena que es una especie de cámara, tiene muchos diputados, somos 751 creo, exactamente, una cámara que se repite a sí misma y que por otra parte no saca sus conclusiones de lo que ella misma acuerda, lo cual me parece una gran contradicción, porque un Parlamento que proclama los males de la sociedad europea y luego no actúa en consecuencia para corregirlos, pues me parece, aparte de ser incoherente y ser traidora también, o traidor, no resuelto los problemas. Pero yo recuerdo una declaración que hizo en el año 2010, que la recuerdo porque forma parte ya del otro lado de la cuestión. Dijo:
que el perjuicio financiero causado en la Unión Europea por la evasión y el fraude fiscal era entre 200.000 y 250.000 millones de euros al año. Y añadía: considera, por tanto, el Parlamento Europeo que la reducción de los niveles de fraude fiscal contribuiría a reducir el déficit público sin necesidad de aumentar los impuestos. Así de simple, pero así de clamorosamente incumplido. Entonces, ¿en qué quedamos? Estamos allí para luchar, evidentemente, por un cambio social y político profundo, pero reconocemos que las instituciones tienen unas fuerzas y de inercia que las hacen difíciles cambiar y capaces, sobre todo, de influir sobre el cambio social y económico que Europa necesita. Estos días yo lo he vivido muy directamente, todos los eurodiputados de la izquierda lo hemos vivido de cerca. Es decir, cuando llegó la hora de elegir al presidente del Parlamento Europeo, veíamos cómo los miembros del Partido Popular Europeo y los miembros del Partido Socialista Europeo se ponían de acuerdo para elegir a un tal Schulz. Yo no sé, me parece que es del Partido Socialdemócrata alemán, que por otra parte gobierna en coalición con Merkel en Alemania, con lo cual no hay nada que descubrir. Pero lo hicieron con la mayor naturalidad, cuando estaban aliándose partidos que tendrían que tener una vocación radicalmente distinta de la concepción de la sociedad, de la concepción del Estado, de la concepción de la justicia, de la concepción de la solidaridad, de la concepción de todo. Y sin embargo es igual. Todo eso se arrumba a un lado y lo primero es ocupar el poder. Y por eso acordaron y votaron con 409 eurodiputados al presidente Schulz, populares y socialistas, sin moverse una ceja de ninguno de ellos, porque todos estaban encantados de la vida, de contribuir a mantener un statu quo de poder omnímodo y absoluto de los poderes tradicionales políticos y económicos. Por tanto, me parece que el ejemplo que pongo es bastante eficaz y evidente de lo que estoy diciendo. Pero aparte de esto, yo quería decir algo más. Yo quería decir que los paraísos fiscales, de los que hablaba cuando hablaba del fondo de pensiones, de estos eurodiputados que se han ido a Luxemburgo con su fondo de pensiones, por cierto, no sé si lo hará algún día, supongo que sí, que Podemos lo hará, lo que pasa es que acabamos de llegar allí, tampoco lo podemos hacer todo el primer día. Pero es que parece que el Parlamento Europeo ha aportado a ese fondo de pensiones 95 millones de euros. Pregunto, espero que algún día alguien reclame los 95 millones de euros a los eurodiputados que se han beneficiado de fondos públicos para un fondo de pensiones privado, del que solo ellos van a obtener beneficio. Es decir, que es un regalo de los 25 millones de euros a un conjunto de eurodiputados que creo que son unos 350 por otra parte. No es un número pequeño, es un número importante y que representa, si aplicáramos la guía del Código Penal español, una malversación de caudales públicos, porque es la utilización de fondos públicos en beneficio privado sin causa que lo justifique. Por tanto, es un delito. Y ese delito nadie ha denunciado que vaya a ser no ya perseguido, sino realmente objeto de una actividad importante en el Parlamento Europeo hoy por hoy. Pero insisto, estamos en las primicias y queda mucho tiempo por delante, por lo tanto habrá tiempo para eso y para todo. Pero doy el dato porque es objetivo. Es decir, se cometen delitos públicamente en el seno del Parlamento Europeo desde hace muchos años y no ha pasado nada. Nadie lo ha denunciado, ni siquiera los partidos que se llaman de la izquierda. Ni siquiera los partidos que se llaman de la izquierda. Por tanto, tenemos que tener los ojos muy bien abiertos para saber dónde están los que son capaces de cometer esos atropellos a la ciudadanía, a las economías públicas, a los principios de la igualdad, a los principios de la solidaridad, etcétera, etcétera. Pero además de todo eso, que ya es grave, a mí hay que me parece algo muy importante, y es que todo eso está ligado a la corrupción. Y la corrupción, a la que he hablado muchas veces, pero con ustedes, con vosotros o vosotras, no he hablado nunca, la corrupción no es un fenómeno menor aquí, yo creo que es un fenómeno que cada día se extiende más como si fuera una mancha de aceite y se llena prácticamente a todos los partidos o todos aquellos partidos que tienen esferas de poder importantes, aunque sea local, da igual, aunque sea provincial, aunque sea estatal, por supuesto, más. Pero todos estamos viendo estos días que en Cataluña la Fiscalía está investigando
los sobresueldos y las dietas de los que son miembros de la Federación Catalana de Municipios o de la Asociación Catalana de Municipios, es decir, de las diferentes asociaciones de municipios, tanto de los de Convergencia como de los socialistas y demás. Da igual. Porque están cobrando sobresueldos que no deberían cobrar. Y si no deberían cobrar sobresueldos, no tienen derecho a ello, están incurriendo en un delito. Y entonces yo creo que antes o después habrá que encauzar, ya lo parece que lo están encauzando esa investigación para que se demuestre realmente que no se pueden utilizar los cargos públicos para enriquecerse, ni siquiera con 1 euro, ni siquiera con 1 euro, porque hay gente que le falta 1 euro para comer. Yo pienso que en materia de corrupción las medidas deben ser muy amplias y muy enérgicas. Es difícil recorrerlas todas, pero hay algunas cosas que me parecen elementales. Es decir, cómo a estas alturas, cuando hablamos de delitos de corrupción, hablamos de delitos de corrupción como si fueran delitos contra la administración, dice el Código Penal. ¿Delitos contra qué? Delitos contra el sistema democrático, contra la democracia, contra el Estado democrático, porque es un elemento que está carcomiendo el Estado democrático hasta sus últimas consecuencias y lo está deshaciendo prácticamente en sus instituciones. Por tanto, primero, catalogar los delitos de corrupción de otra manera, calificarlos de otra manera, elevar las penas mucho más de lo que están castigados los delitos de corrupción, prácticamente anular, diría yo, los plazos de prescripción, de extinción de la responsabilidad penal por el paso del tiempo, porque son delitos que por su naturaleza son difíciles de investigar, difíciles de comprobar y difíciles de llevar adelante en un proceso que de por sí ya es lento, etcétera, etcétera, y hay ejemplos, no ya hay que irse a España, basta en Cataluña para ver ejemplos suficientes de lo que está ocurriendo. Es decir, ¿cuándo va a ser el juicio para el caso del expolio del Palau de la Música? ¿Cuándo va a ser ese juicio? Llevamos, este mes ha hecho 5 años que un juez y un fiscal y unos mozos de escuadra registraron el Palau de la Música y ocuparon la documentación. Nunca ha sido detenido nadie, nunca ha sido metido en prisión nadie. Todo el mundo anda por la calle como si no pasara nada y se llevaron más de 30 millones de euros, por favor. Ya está bien. Yo creo que hay, por tanto, que cambiar la estructura de los delitos de corrupción y darles una estructura correspondiente a la naturaleza de lo que son. Son delitos contra el Estado democrático, contra la sociedad democrática, contra los ciudadanos. No son unos delitos así contra la administración, no. Son delitos que atañen y afectan y atentan contra el Estado democrático y sus principios fundamentales. Por tanto, deben ser perseguidos con unas penas más graves, con unos plazos de prescripción, en todo caso, mucho más largos, para que nunca sea posible que nadie salga impune de esos delitos y al mismo tiempo con una eficacia mayor de la que estamos siendo perseguidos, porque es que no es posible pensar que el año 2008 se iniciara la investigación del caso Gürtel, que empaña a todo el Partido Popular de corrupción. El año 2008, estamos en el 2014 y no hay ni perspectiva de que la investigación concluya. Por tanto, vamos para muy adelante, para ver un juicio, para ver una sentencia, para ver unas... En fin, no puede ser, no puede ser. Espero que algún día las causas que hay en Cataluña contra dirigentes políticos, diputados catalanes, por cierto, de izquierda y de derecha, todo hay que decirlo, de Convergencia y del PSC, algún día vean la luz, se sienten en el banquillo, sean acusados, sean juzgados y que se dicte la sentencia que corresponda, pero al menos que haya un inicio de visibilidad de lo que han hecho, del tráfico de influencias, de los sobornos, de la utilización indebida de las tarjetas de viaje o de las tarjetas de crédito de uso público para uso privado. Que se vea lo que han hecho y que se sepa lo que han hecho y que por lo menos que los ciudadanos se enteren de que quiénes son los que están ahí sentados, porque por otra parte todos siguen sentados en el Parlamento de Cataluña, nadie ha dimitido, nadie se ha ido a su casa, todo el mundo están ahí amarrados. Por tanto, hay exigencias que son fundamentales. Si hay un solo político electivo, es decir, ocupando un cargo que está imputado o acusado por delitos de corrupción, a la calle. A la calle. Debía irse a la calle de su partido, pero desde luego debe irse a la calle de la institución en donde está. Por tanto, debe cesar inmediatamente. Y si a esto añadimos, por tanto, decimos algo tan elemental, cargos públicos rotativos, cargos públicos temporales,
Y no lo digo yo, lo dice la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que pide la rotación en los cargos públicos y no se ha cumplido. Y no se está cumpliendo. Cargos públicos temporales, máximo 8 años, excepcionalmente 12, nunca más de 12. Pero no puede haber que haya cargos políticos ocupando puestos institucionales desde el año 77 y 79 hasta ahora sin interrupción. Por favor, que la política es un servicio al ciudadano y un servicio desinteresado y generoso, no es una profesión que además te sirve para enriquecerte a ti, a tu familia y a tus amigos, como ha ocurrido con el presidente de la Diputación de Orense o con tantos y tantos y tantos. No es posible. Por tanto, limitación de mandatos, transparencia en las dietas, transparencia en los sueldos. A mí me parece preocupante. Es decir, yo cuando llegué al Parlamento Europeo y vi que el sueldo, la verdad es que lo digo con honra, porque no es una decisión mía, es una decisión del grupo inicial de Podemos, ¿no? Pero cuando vi que le pagaban al Parlamento Europeo, creo que el sueldo, si no me equivoco mal, el sueldo neto, por tanto, ya retirados todas las cargas tributarias que procedan o lo que sea, eran 6.200 euros. Más una serie de retribuciones complementarias por dietas, de no sé qué que hay, total, al final se van... No, al mes. Al mes. Total, que nos vamos a 7.000 o 8.000 euros. ¿Pero cómo puede ser? No sé las pagas anuales, no me he preocupado mucho. Lo único que sé es que los de Podemos hemos hecho una cosa muy razonable, es decir, que me parece que ellos han multiplicado el salario medio interprofesional por 3 y han dicho que ganarán eso, los 1.900 no sé qué, y yo estaré también más o menos al mismo nivel porque tengo una pensión, porque estoy jubilado, que está a esa altura, pues más o menos, o sea que es una pensión digna la que tengo, afortunadamente. Para eso fui fiscal. Pero el resto, la diferencia, que son 4.000 y pico de euros, va a ir o a Podemos como donación a un partido que está perfectamente reconocido en la legislación española, o como donación a una organización de ONGs, o a un colectivo del tercer sector que se llama, que atiende a niños desamparados, o a Médicos Sin Fronteras, o a Amnistía Internacional, o a médicos del mundo. Es decir, me da igual, que cada uno haga lo que quiera. Pero el compromiso está ahí y lo vamos a cumplir rigurosamente. Y eso es algo que incluso se nos ha utilizado el término de arrogante, porque hacemos esto cuando hacemos una cosa que es lo razonable, que es decir, atemperar un poco los sueldos. Vivir allí fuera tampoco es tan fácil como vivir ahí en un pueblo de aquí, pero bueno, hay que ser un poco exigentes y rigurosos porque la sociedad española lo está pasando muy mal y los salarios medios en España están por los suelos y no puede ser que lleguen los eurodiputados europeos ganando 8.000 euros. Es que me parece una auténtica injusticia y un auténtico que reacciona y debe exigir un clamor popular para que desaparezcan estos privilegios que son insostenibles en una sociedad tan desigual como la nuestra. Esto es lo que digo. Solo Podemos. Que yo sepa, solo Podemos. Solo Podemos. Bueno, pues sería un destino razonable, pero vamos, lo vamos a destinar a fines sociales fundamentalmente. Continúo. Otro tema que me preocupa seriamente y nos preocupa y queremos trabajar en él seriamente es el tema de las leyes de incompatibilidades de aquellos que están en la función pública y pasan al ámbito privado. He puesto un primer ejemplo de un señor, que yo creo que fue alcalde de Mataró, ¿no? ¿No fue alcalde de Mataró? A Borrell no, ya. No, yo no hablaba de Borrell. Es de Lleida. Bien. Bueno, con eso hay que acabar. Es decir, eso que se llama de que tú estás en un cargo público y a continuación pasas a una empresa privada y te colocas en un consejo de administración de algo de lo que no sabes nada. Porque si fueran especialistas en gas o en electricidad o en telecomunicaciones, yo no digo que sea admisible, pero bueno, tendría alguna explicación. Es absolutamente inadmisible y por tanto
negación absoluta de la posibilidad de pasar de la función pública a la función privada en un plazo mínimo de 10 años, hemos dicho en nuestro programa, en un plazo mínimo de 10 años desde que cesas a la función pública y en ningún caso en ningún consejo de administración. Punto. De tal manera que haya una limpieza, en la función pública que no contamine de intereses particulares privados y que luego explican las decisiones que se han tomado antes y las que se están tomando ahora desde la política y desde las empresas privadas, en las tarifas del gas, en las tarifas de la electricidad, en las tarifas del agua, etcétera, etcétera. Porque hay una colusión de intereses absoluta que es absolutamente insostenible para un Estado democrático que pretende ser mínimamente justo. No pretendo que sea revolucionario, sino mínimamente justo. Y siguiendo en ese tema, yo me pregunto, ¿cómo es posible que la corrupción haya irrumpido de tal manera en el ámbito de nuestra sociedad y de nuestro Estado y de nuestras instituciones para que realmente hayamos conseguido que, salvo alguna excepción, la justicia no haya estado a la altura de las circunstancias? Alguna excepción hay. Lo digo porque las hay. Es decir, en Baleares en este momento hay unos cuantos dirigentes políticos en prisión, cumpliendo condenas por delitos de corrupción. Algunos hay. Yo creo que es la excepción. Es la excepción. Porque fuera de Baleares no hay en ninguna parte ningún político cumpliendo pena ni de prisión preventiva o pena de prisión por ningún delito de corrupción, lo cual es bastante grave. Y sobre todo, ¿cómo es posible? Yo me pregunto, el otro día lo veía en un medio de comunicación que acaba de dictarse una sentencia contra los directivos, consejeros ejecutivos de Caixa Penedès, porque se embolsaron millones de euros a costa del erario, de los ahorradores, de los inversores y tanto de sus clientes, mientras ellos disfrutaban de unos niveles astronómicos de ingresos. Y se ha dictado una sentencia y ha llegado al tribunal a la siguiente conclusión: como han devuelto los millones de euros que se debieron, le vamos a poner una pena baja para que no entren en prisión. Pero ¿dónde estamos? ¿A un ladrón se le permite ese pacto? ¿A un ladrón de estos que van por las calles se le permite ese pacto? Es decir, si devuelves los 20 euros que ha robado, no sé qué. Es que es inconcebible. Es inconcebible. Solamente hay pactos entre la justicia y los ricos delincuentes, porque son ricos y porque, aunque sean delincuentes, siguen estando bien mirados. Porque el delincuente rico sigue siendo un hombre bien mirado por parte de grandes sectores de la justicia y de la magistratura española. Esa es la realidad. Y si no, no se explica lo de Caixa Penedès, por ejemplo, entre otros muchos ejemplos que se podrían poner, pero es el más inmediato y el más irritante. No han entrado en prisión porque han pagado. Habéis pagado millones de euros, por favor, mientras que los ciudadanos están yendo a la cárcel. Basta para darse un paseo por la cárcel Modelo, donde yo ahora no voy, pero he ido muchas veces en mi vida, para ver quién hay allí. Allí, desde luego, no hay ningún empresario, ni ningún dirigente de un banco, ni nada por el estilo. Y, desde luego, a nadie se le ha ofrecido un pacto para que si paga lo que robó, la pena sea inferior. Por tanto, se está aplicando una medida de justicia radicalmente injusta por determinados jueces ante una delincuencia de los poderosos, que son, por ejemplo, los grandes banqueros que hoy están pendientes de juicio, como son los directivos Blesa, Bankia, Nova Caixa Galicia, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Banco de Valencia, Caja de Castilla-La Mancha. Hay un total de 100 banqueros imputados. Ninguno ha pisado la prisión. Ninguno. No irá, y no creo que lo pise. No, y tampoco irá. Y tampoco irá. No, el juez sí, el juez irá a la calle. No, el juez irá a la calle, que no a la prisión, no. Yo, francamente, pienso que estamos en una situación de crisis institucional muy seria. Y esto es lo que creo que Podemos tiene que denunciar públicamente, porque hay que renovar las estructuras del Estado. Y hay que renovar las estructuras del Estado para convertir al Estado en un instrumento potente. Primero, de garantía de derechos, de garantía de libertades, de garantía de justicia, de garantía de igualdad, de garantía de solidaridad. Y eso no lo va a hacer nunca un Estado gobernado
por quienes hasta ahora han gobernado, PP y PSOE, porque están todos de acuerdo en mantener un statu quo que les garantice la estabilidad en el poder al precio que sea, aunque ese precio sea la desigualdad, la privación de derechos, la pobreza, el abandono, el descuido y a la situación en definitiva de abandono total que tiene la ciudadanía ante unos poderes públicos que los ignoran, Este es el estado en que estamos. Por tanto, la situación que justifica que estemos aquí reunidos y que vosotros y vosotras tengáis la paciencia de estar oyéndonos a todos nosotros y a mí en particular, por lo mucho que hablo, es porque tenemos que dar una respuesta ciudadana a esta situación. No podemos seguir utilizando instrumentos que están resultando caducos, o al menos, si no lo demuestran lo contrario, están resultando insuficientes, porque no han producido una transformación en los dirigentes políticos, ni de la derecha ni de la izquierda tradicional, para entendernos, es decir, el Partido Socialista, en sus diferentes versiones, y han llevado, por tanto, a algunas consecuencias realmente al país que no se pueden tolerar más, desde los principios de la Unión Europea hasta los principios constitucionales, hasta los principios más humanitarios que se puedan imaginar. Por tanto, para eso hace falta otras fuerzas políticas, y esas fuerzas políticas son las que representan ustedes, vosotros y vosotras, y muchos más, y muchos miles y muchos miles y muchos miles más que hay por ahí distribuidos en Mataró, en Cataluña y en España, y que realmente un día daremos la gran batalla por esa alternativa política de izquierda auténtica, que realmente significa recuperar la dignidad como pueblo, la dignidad como ciudadanos, la dignidad como ciudadanos de un Estado democrático, y que realmente a lo mejor sea posible que un día esa herramienta que es hoy Podemos no sea tan indispensable. Posiblemente, no lo sé. Yo creo que todavía está en un futuro lejano esa perspectiva. Pero me parece bien que lo haya planteado, porque los partidos son instrumentos, son herramientas. Por tanto, no se pueden convertir en sí mismos en aparatos de poder que permanecen en el tiempo y en el espacio, utilizando las estructuras del poder para enriquecerse y para beneficiarse ilícitamente. Eso es insostenible. Y mientras no haya otras fuerzas políticas renovadoras, radicalmente ligadas al movimiento ciudadano, que den cuentas de todos los movimientos económicos, de toda su actividad económica con absoluta y eficaz transparencia, y que hagan de esto un auténtico servicio a la ciudadanía, este cambio no se podrá producir, porque estamos bloqueados por esa situación. Por eso, insisto, por eso se han puesto nerviosos, y además es verdad que se han puesto nerviosos, y por eso están realmente, porque cada uno ha perdido 2 millones y pico, el otro 2 millones y no sé cuántos, y yo no sé cuántos han ido nosotros, porque ha habido una abstención importante, por otra parte, que habrá que recuperar también, por otra parte, habrá que recuperar también esa abstención. Pero si recuperamos esa abstención, algunos dicen por ahí, lo digo porque no voy a decir quién, pero algunos dicen por ahí que si seguimos en esta línea de afirmación de nuestros postulados, de afirmación de nuestros designios políticos, económicos, sociales, etcétera, alguno ha dicho por ahí que hay encuestas no publicadas que ya darían a Podemos la posición de segunda fuerza política de España. Lo cual es, bueno, hay que tomárselo con precaución, no seamos tampoco ilusos, no seamos ingenuos, pero yo creo que esa presencia que hoy tenéis aquí a mí me parece fundamental, para la ciudad de Mataró, por supuesto, pero mucho más allá de la ciudad de Mataró, me parece que se está concibiendo un nuevo proceso político democrático que no tiene precedentes en este país, porque está desligado o ha roto con los mecanismos políticos tradicionales que realmente nos habían llegado a un callejón sin salida, que es en el que estamos. Un callejón sin salida que he descrito en algunas líneas más o menos someras, pero que son claramente evidentes cuando se comprueba cualquier telediario o cualquier telenoticias o cualquier fuente de información medianamente solvente. Por tanto, no estamos diciendo nada que no sea verdad, es la absoluta verdad. Y yo creo que hay parte de la verdad que todavía se nos escapa, porque no llegamos a controlarla ni a dominarla, pero seguro que un día traducirá y será conocida por todos, y la realidad será mucho más dura de la que estamos viviendo, porque realmente no puede concebirse una sociedad donde hayamos llegado a esos niveles de degradación de los derechos, de abandono de las personas,
de tanta pobreza, de tanta malnutrición infantil y de tantas personas carentes de un trabajo no ya medianamente retribuido, sino nunca va a obtener trabajo, nunca va a poder encontrar un puesto de trabajo, y si lo obtiene va a ser dentro de la economía sumergida y por tanto con unos salarios bajos, muy bajos, que permitan ligeramente supervivir. Eso no es manera de vivir en una sociedad que se dice democrática, en una sociedad que se dice avanzada, en una sociedad que se dice integrada en la Unión Europea, donde hay grandes principios, grandes palabras, pero luego todo queda deshecho por la realidad que estamos contemplando cotidianamente. Por tanto, yo quería transmitir un mensaje de confianza en la fuerza que transmitís vosotros, que sois los que en definitiva los protagonistas reales de esta lucha. Nosotros sí que somos unas puras herramientas de esa lucha, y vosotros sois los que tenéis que trasladar ese sentimiento de confrontación, ese sentimiento de exigencia a la clase política dominante, domine la que domine, es igual, ya sabemos cómo son y quiénes son, y mientras tanto tener paciencia, porque habrá que tenerla, evidentemente, porque los procesos históricos no son rápidos, son lentos y tienen su tiempo. Pero yo creo que estamos creando los cimientos de una sociedad nueva, más justa, más equitativa, más solidaria, como decía muy bien Montse, y yo creo que lo vamos a conseguir. Podemos. Gracias. Ya. En primer lugar, sobre el tema de la justicia, como se han hecho las preguntas desde el inicio, yo creo que la justicia, el proceso social que está viviendo España, que es agitado, contradictorio al mismo tiempo, está generando resultados también contradictorios. Es decir, yo creo que es obvio que hoy día la gran delincuencia económica y financiera no está recibiendo la respuesta que debe recibir con la contundencia con que debería obrar, tanto a medida de prisiones provisionales como de penas impuestas en los respectivos procesos, porque los procesos no terminan de llegar y por tanto hay una cierta sensación o un clima de impunidad alrededor de la delincuencia económica y financiera y de la corrupción. Prueba de ello es que lo que está ocurriendo en Gürtel, la prisión de un solo individuo no justifica todo lo demás que está ocurriendo, que es prácticamente la inundación de un partido político por la corrupción, en las que nadie parece que se sienta aludido, ni siquiera han dimitido, todos siguen en sus cargos y como si no pasara nada, cuando es evidente que los hechos de Gürtel ya son clamorosos y no tienen duda alguna. No obstante, tengo que reconocer que hay contradicciones en el proceso, judicial, en los procesos judiciales. Es decir, por primera vez en los últimos años hemos visto que ha habido jueces que han admitido la validez de los scratches. Por ejemplo, a determinados dirigentes políticos, los ha habido. Y hubo un juez en Madrid que reconoció la validez del scratch que se le hizo a la vicepresidenta del gobierno delante de su domicilio, pese a haber allí hijos pequeños o los que hubiera. Por tanto, ese es un dato objetivo que está ahí y no se puede negar, porque es un dato positivo. Por otra parte, hemos visto que la Audiencia Nacional acaba de absolver a aquellos que se suponía que habían asediado y asaltado, no sé qué, el Parlamento de Cataluña como consecuencia de los hechos de junio de 2011, si no me equivoco. Lo cual demuestra una interpretación generosa de la ley para con los derechos de reunión y manifestación, a diferencia de lo que se había hecho por parte de la Fiscalía y por parte de los partidos, sobre todo partidos mayoritarios, Convergencia y Unión, etcétera, el PSC y el Partido Popular, que habían apoyado e incluso van a recurrir contra esa resolución. Por tanto, hay resoluciones contradictorias en un sistema judicial que de por sí tiene que ser contradictorio. Yo siempre he detectado y he afirmado que realmente los efectos de la complicidad de la gran parte de la dictadura, de la magistratura y de la Fiscalía Española con la dictadura, todavía no se ha superado, que hay más de 100.000 desaparecidos en las fosas comunes de España sobre las que nadie está actuando y que incluso han venido relatores de la ONU y lo han denunciado y siguen los jueces sin reaccionar, que no se ha creado una comisión de la verdad para esclarecer los crímenes del franquismo, por lo tanto es un signo del poder que tiene todavía la casta política heredada en parte de la dictadura franquista y que ha permitido que esta exista y su acción permanezca.
que tenga que ser una jueza argentina la que tenga que estar reclamando la extradición de los torturadores de la última final de la dictadura, que son los únicos que viven, naturalmente, porque los primeros ya han fallecido, pero los últimos, mientras que las autoridades judiciales españolas permanecen mudas y silenciosas, ya es grave. Por tanto, yo creo que ahí, ciertamente, hay una continuidad, una permanencia de determinados elementos característicos de lo que fue la justicia franquista en la democracia española. El último ejemplo que pongo: ¿por qué no se han anulado de una vez por el Tribunal Supremo los juicios celebrados bajo consejos de guerra franquistas desde el año 36 hasta el año 76, si no me equivoco, fue el último, 75, 76, no recuerdo la fecha exacta, en todo caso el 75, cuando fusilaron a 5, ¿por qué no se han revisado y se han anulado esos juicios? Porque eran juicios radicalmente nulos e injustos por todos los conceptos. No voy a extenderme en ello porque sería muy largo. Y Puigdemont, naturalmente, entre ellos está él, como nos faltaría más. Por tanto, hay como una larva que permanece ahí todavía pendiente, que no se ha resuelto. Mientras tanto, hay posiciones contradictorias, como acabo de decir, por ejemplo, la absolución de estos días de los jóvenes que estuvieron alrededor del Parlamento de Cataluña, etcétera, que es un dato positivo. En cuanto a la ley electoral y las posibilidades de la alianza electoral, ya veremos cómo queda la ley electoral. Naturalmente, mientras tengamos esa mayoría absoluta del Partido Popular, cualquier posibilidad puede convertirse en realidad, eso es evidente. Que esto puede provocar problemas a la hora de celebrar alianzas electorales que suplan las minorías de algunos partidos todavía presentes y que permita que gobiernen todavía aún más de lo que gobiernan las mayorías conservadoras, también es posible, es cierto, pero ya veremos qué pasa con ese proceso de la ley electoral, con ese cambio de la ley electoral, a quién alcanza y cómo se pone. Lo que sí yo veo claro es que, no sé si eso de vístete despacio, que tengo prisa, yo creo que lleva un poco de razón. Es decir, no podemos tenemos que tener la suficiente premura para avanzar en los objetivos que están planteándose por Podemos todo el día y todos los días y ante todas las instituciones, en todos los espacios públicos donde podemos actuar. Pero también es cierto que tenemos que tener una capacidad organizativa más sólida de la que hoy tenemos. Y esa capacidad organizativa hay que alcanzarla mediante acuerdos, mediante asambleas, mediante un movimiento ciudadano muy profundo y muy hondo que permita afrontar esta realidad, porque si no, Podemos no puede disolverse en un conjunto de asambleas o círculos que hayan por ahí disueltos y sin conexión suficiente entre sí. Por tanto, la conexión política necesaria para darle forma a Podemos es absolutamente indispensable para subir la segunda etapa. Tercera etapa, alianzas políticas. Vamos a ver, yo soy de los que creo que estamos en una situación realmente crítica en este país, lo he dicho y lo he explicado y por qué, y naturalmente eso exige mayorías de izquierdas sólidas. Esto es cierto. Yo no sé si Podemos va a conseguir tener la fuerza electoral y social mayoritaria para suplir los déficits que hoy tiene la izquierda, que está muy dividida. Lo hemos visto en las elecciones europeas: Izquierda Unida por otra parte, Primavera de los Pueblos por otra, con Compromís y con Equo, por supuesto Podemos, etcétera, y otras fuerzas que por ahí no recuerdo, que también estaban por ahí divididas. Yo no sé qué pasará en el futuro. Yo soy de los que apuesto por una suma de fuerzas de izquierda siempre que haya un compromiso claro, concreto y perfectamente definido de en qué consisten los compromisos, cuáles son los métodos y los medios para conseguirlos y cuáles son los plazos que nos damos para ello. Es decir, todo lo que sean acuerdos vagos e indeterminados no me sirven. Me servirían acuerdos concretos y claros para avanzar. Si lo vamos a conseguir o no, no lo sé, pero yo creo que realmente antes o después habrá que unir fuerzas sociales y políticas para conseguir mayorías sólidas en este país. Si no, yo creo que no lo podremos alcanzar solos, salvo que el problema de Podemos se convierta en un movimiento social avasallador, cosa que por otra parte tampoco hay, porque hay que generar esperanzas y hay que tener esperanzas, pero no tampoco podemos ser tan ingenuos de creernos que vamos a triunfar en todos los frentes y en todos los ámbitos y en todas las naciones y regiones que integran el Estado español. Por tanto, esa es
sería mi posición, pero en esto habría que hablar con los dirigentes actuales de Podemos, los que están en el Parlamento Europeo, los que están aquí, los que están en Madrid, los que están en Andalucía, los que están por todas partes de España, para ver exactamente lo que piensan. Yo pienso que, y yo no sé, cuando se habla de Judas y de topos, no sé a quiénes se refieren, o quién lo haya hecho la pregunta. Bueno, naturalmente que puede haber topos y Judas en todas las organizaciones, pero eso es con natural con la especie humana. Es decir, que siempre hay posibilidad de que haya personas que realmente se oculten bajo una determinada faz y realmente sean otra cosa distinta de lo que están diciendo ser. Esto es posible. Pero yo creo que hay suficiente lucidez en todos los dirigentes de Podemos para realmente descifrar y descubrir quiénes son estos que están ahí pretendiendo engañar o pretendiendo incrustarse en las filas de Podemos para aparentar un movimiento de movilización que está penetrado. No sé si usted piensa quizás en la extrema derecha, es que no lo sé, no sé en qué piensa usted. De todos los lados, sí, es posible. Bien, no lo sé, pero bueno, en todo caso yo creo que hay suficiente lucidez, y creo que los que están aquí la tienen, para saber exactamente con quién nos jugamos las cartas y los cuartos, y con quién vamos a avanzar y con quién vamos a retroceder, y por tanto pues confío en la capacidad intelectual de la gente que está en este proceso para que eso realmente no ocurra. Yo insisto lo que ha dicho el último que ha intervenido, luego hablo del tema de Cataluña. Yo creo que realmente la situación es gravísima. En Berlín, en París, en Roma, en Londres, hay miles y miles y miles ya de jóvenes españoles, prácticamente se han exiliado desde el punto de vista económico, ante la imposibilidad y la perspectiva nula de encontrar un trabajo digno en España. Y paralelamente a esto, y consecuencia de ello, es que están desmontándose hospitales, como se está viendo, y he dicho, creo que al principio de mi intervención, hospitales públicos, que creo yo que los hospitales públicos de la sanidad pública hoy en España, y en Cataluña también en especial, está en una primera línea de la sanidad pública mundial. Es decir, que esto es así. Pero precisamente por eso hay que crear fuerzas suficientes para avanzar en la dirección adecuada y cortar esa especie de exilio permanente que se produce de investigadores, de médicos, de profesionales de alta calidad que están buscando refugio en otros países del mundo ante la imposibilidad de que aquí lo encuentren. Yo realmente sobre el tema de Cataluña quería hacer una consideración. Yo personalmente, lo digo a nivel estrictamente personal, yo sé que en el programa de Podemos hay una referencia explícita al derecho a decidir y a las consecuencias que eso genera en los posibles resultados de la decisión que se tome sobre el futuro de Cataluña como país, como nación, evidentemente, pero yo sí tengo que adelantar, porque lo he dicho siempre de una forma cristalina en todas mis intervenciones públicas y privadas, y sobre todo públicas. Yo creo que el derecho a decidir es un derecho que lo estamos ejerciendo cada día a través de las sucesivas elecciones que decidamos, que estamos eligiendo nuestros representantes, que luego cumplan o no, es otro tema, que estamos eligiendo representantes. El derecho a decidir de los pueblos, que se asocia al derecho de autodeterminación, yo creo que es un eufemismo. Yo creo que el derecho de autodeterminación de los pueblos está para Palestina y para el pueblo saharaui, que son pueblos invadidos, que son pueblos ocupados militarmente y que son pueblos prácticamente empobrecidos hasta la integridad. A mí, que el problema del derecho a decidir en Cataluña lo dirijan partidos burgueses, dirigidos por la alta burguesía o por el alto capitalismo, me parece un drama. Y por tanto, yo nunca secundaré, y lo he dicho públicamente y lo repito otra vez porque no creo que estoy convencido de ello y tengo razones para ello, y además para razonarlo ampliamente, no me parece serio. El nacionalismo produce, como dijo el Roto en uno de sus famosos dibujos, o como se puedan calificar, produce cuando menos exilios. Y yo creo que hay mucha gente que ya empieza a sentirse exiliada en este país a consecuencia del proceso soberanista que está en marcha. Por tanto, yo no lo comparto. Podemos lo describe en su programa creo que con meridiana claridad, pero es un punto en el que yo no estoy de acuerdo con el programa de Podemos, y lo digo con toda franqueza porque es así, y me considero absolutamente libre para poder hacerlo, porque estamos en una organización política distinta que lógicamente no me exige disciplina, ni de partido, ni de nada. Y por tanto yo, como ciudadano, pienso lo pertinente. Y creo que tener a CIE
tener a CIO y particularmente a Convergencia Democrática de Cataluña y a Esquerra Republicana a la cabeza de ese proceso, me parece la expresión de un nacionalismo fundamentalmente excluyente e insolidario con los pueblos de España y sobre todo con los trabajadores y trabajadoras de toda España que nos necesitan más que nada. Es decir, no podemos permitirnos hablar de la independencia de Cataluña mientras el 40% de los niños de todo el sur de España, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Canarias y Extremadura, casi el 40% son pobres, mientras aquí tenemos uno de los niveles de vida más altos que hay en el Estado español. No nos podemos permitir eso, no es justo, no es solidario. Por tanto, los rechazos de plano. Una pregunta breve pero obligada en estos momentos. ¿Qué hacemos con esta monarquía impuesta? Primero con el franquismo y ahora con el PP y el Me preguntan, porque no lo están oyendo, por el dilema monarquía-república. Vamos a ver, yo soy de la siguiente opinión. Yo dije algún día que cuando se planteó el tema de la abdicación del rey, Dios, y muchas gracias, me encontré una ley del año 47 del dictador y criminal de guerra, general Franco, que se llama la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, en la que hablaba el año 47, cuando aún estábamos en estado de guerra. Lo digo estábamos porque yo en esa fecha ya tenía unos añitos, ya vivía hace muchos años. Cuando estábamos en estado de guerra, se permitió aprobar una ley, él y esa especie de cosa que tenía allí alrededor en Madrid, en la que hablaba de que ante la posibilidad de una vacante a la jefatura del Estado, España se constituía en reino y que habría un rey o un regente. El año 47. Y Juan Carlos es la consecuencia directa de esa ley del 47, una ley absolutamente dictatorial, en un periodo en el que la sociedad española estaba aplastada por la represión, donde, bueno, sabéis que estaba en plena efervescencia la guerrilla antifranquista, porque un año antes del año 46 la ONU había comparado el régimen de Franco con los regímenes de Hitler y de Mussolini. Esto es lo sabido. Bueno, eso está ahí. Ahí están los cimientos de la monarquía que tenemos. En el año 47. Que se constituirá en reino y se elegirá un rey o regente. En el caso de vacante de la jefatura del Estado. Bien. Yo lo que digo es que naturalmente que no me complace el problema como se ha resuelto, y no me complace, y me complace menos la posición del Partido Socialista Obrero Español en el Parlamento español, tanto en la primera votación como en la segunda. Tenía que haberse abstenido absolutamente o votado en contra, incluso porque me parece que luego se puede hablar de raíces republicanas y luego estar votando a favor del rey. No puede ser. Ahora bien, yo lo que creo es que esto no tiene más alternativa que un referéndum a todo el país en lo que realmente podamos decidir si queremos monarquía o república. Yo pienso que la monarquía es un régimen medieval, es un régimen que está basado en derechos de sangre, en que tú eres el hijo de tal o el nieto de cual. Y además, aparte de esto, que tenemos el origen, por más que Felipe VI, cuando Juan Carlos juró los principios del movimiento, allá por los años, a principios de los 70, era un niño, sin embargo, él es heredero directo de aquel monarca, Juan Carlos I, que juró fidelidad al franquismo y a los principios del movimiento nacional en un momento en que era dictadura. No lo olvidemos, era dictadura. Y estaba reprimiendo al pueblo español y al pueblo catalán. Fue cómplice de los crímenes de Franco y nunca protestó. No, es que no podemos entrar. Hay algo más. Es que ha recibido a las víctimas del terrorismo y no ha recibido a las víctimas del franquismo. Es que ya está. Entonces, yo creo que la única alternativa sería que tengamos la suficiente fuerza. Creo que lo sugirió mi amigo y compañero José María Mena en un artículo publicado muy lúcido, en la que decía que sería un acierto que este señor que han puesto ahí, tan joven, convocara un referéndum para elegir entre monarquía y república por el pueblo español y el pueblo catalán y todo el pueblo que compone, los pueblos que componen el Estado español, porque es la única alternativa real que hay. Es decir, no podemos continuar con una monarquía que es heredera de la monarquía impuesta por la dictadura, aunque este señor no haya sido cómplice de los crímenes de la dictadura, el anterior sí lo fue, y por tanto que tengamos la capacidad de elegir la forma de Estado, que yo creo que no es tan accidental como algunos pretenden. Es muy importante, es muy importante.
A mí cuando me dicen, es que puede haber una presidencia de la República gobernada por fulano de tal, me da igual. Tenemos derecho a tener una república donde podamos elegir hasta el presidente, al jefe del Estado libremente, y que no venga impuesto porque es hijo de su padre o nieto de su madre. No puede ser. Es un régimen medieval. A veure, donem... No comprendo cómo puedes ventilar el tema de la independencia de Cataluña con estas dos palabras diciendo que está dirigido por un partido que es Convergencia y Unión. Por favor, seamos un poco serios. Y tú eres una persona seria. Yo lo que puedo llegar a entender es que cualquier actitud favorable a la independencia de Cataluña, puestos en un tema del Estado español de Podemos, a lo mejor esto podría restar votos. Y me cabrea que sea así, porque el rigor profesional que tú tienes no puede llevar a que saques esta conclusión, porque el nacionalismo catalán está dirigido por un grupo burgués. Disculpa. Por tanto, es desde arriba. No es cierto. No et vull interrompre, un moment, mira. Arranca desde abajo igual que Podemos. M'escoltes un segon, company? Mira, tenim les assemblees que per aquests temes que es podem tractar, avui no és un debat, pots venir quan vulguis a les assemblees, això ho podem debatre. Jo, per exemple, jo puc estar a favor de la independència, el meu company no, però no estem parlant ara mateix, jo penso, no és de la independència, sinó d'un moviment social que l'hem d'aturar no només a Catalunya, sinó nacionalment i arreu. Llavors, no voldria que acabés l'acte d'aquesta manera. No, perdón. Pero vamos a ver, yo te transmito todo mi respeto, no pretendo ventilar nada. Estamos en una asamblea abierta, amplia, con multitud de temas sobre la mesa y sobre las cabezas de todos nosotros, etcétera, y esto se ha planteado de una forma individual por una sola persona. En cambio, los otros temas han sido planteados por diversas alternativas, colectivos, personas, etcétera. Por tanto, yo no ventilo nada. Yo tengo muchas cosas escritas sobre eso y lo podría extenderme mucho más, pero no lo voy a hacer porque no creo que sea el momento, ni el acto, ni la convocatoria tenga como objetivo ese fin. Yo respeto tu opinión. Yo agradezco que me hagas la crítica. Faltaría más. Y además me parece que tienes todo el derecho y todo el legítimo derecho a hacer la crítica. Y yo la respeto, faltaría más. Pero yo no la comparto. Pero no creo que se me pueda decir que yo ventilo nada, como tú has dicho que yo he ventilado eso, porque no es cierto. Yo he trabajado y he pensado mucho sobre esos temas, he participado en muchos debates públicos sobre ese tema, con mucha gente alrededor, y hemos hablado con toda libertad y con toda tranquilidad, sin ninguna pretensión, ni de imponer, por supuesto que no, ni de establecer ninguna pauta de interpretación de este fenómeno del proceso soberanista que trate de excluir a nadie en modo alguno, todo lo contrario. Por tanto, yo he dicho simplemente cuál es mi posición, pero nada más, y lo he dejado más muy claro, que es mi posición personal, que no es la posición de Podemos, que Podemos tiene una actitud mucho más flexible y mucho más comprensiva en ese problema, pero que yo no la compartía. Y lo he explicado. Por tanto, muchas gracias por tus consideraciones, admito perfectamente tu crítica y agradezco tu respeto al mismo tiempo, pero podemos seguir conviviendo pacíficamente y en paz muchos años, seguro. Bé, moltes gràcies. I amb aquesta darrera resposta donarem per finalitzat aquest acte, ara sí.